Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. El Señor añadió a Abraham: Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Esta es la alianza que habréis de guardar, una alianza entre yo y vosotros y tus descendientes. Sea circuncidado todo varón entre vosotros. El Señor dijo a Abraham: Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y te dará un hijo, a quien también bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se sonrió, pensando en su interior: ¿un centenario va a tener un hijo y Sara va a dar a luz a los 90? Y Abraham dijo a Dios: Ojalá pueda vivir Ismael en tu presencia. Dios replicó: No, es Sara quien te va a dar un hijo, lo llamarás Isaac. Con él estableceré mi alianza y con sus descendientes una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, escucho tu petición, lo bendeciré, lo haré fecundo, lo haré crecer sobremanera. Engendrará 12 príncipes y lo convertiré en una gran nación. Pero mi alianza la concertaré con Isaac, el hijo que te dará Sara, el año que viene por estas fechas. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Estas aclamaciones que hacemos al terminar cada lectura, palabra de Dios, palabra del Señor, quieren afianzar en nosotros el respeto y el amor a esa que consideramos realmente palabra que Dios ha dirigido a la humanidad. Es por esto, por lo que, siendo tan importante, cuando se hizo la reforma litúrgica, después del concilio, del sacramento eucarístico y también de los demás sacramentos, una de las cosas que se pretendió es que aparecieran con mayor riqueza y abundancia las distintas muestras de la palabra de Dios. Anteriormente había un solo ciclo de lecturas, de tal manera que quedaban fuera de la lectura pública muchos pasajes, muchísimos.
ahora está ordenado de manera que en un ciclo de 3 años con respecto a los domingos y un ciclo de 2 años con respecto a los demás días de la semana, leemos prácticamente toda la Biblia, toda la Sagrada Escritura, repitiéndose cada 3 años o cada 2 años de nuevo. Pero al leer sobre todo determinados pasajes o las palabras del libro del Génesis que estamos leyendo estas semanas como primera lectura, surge la pregunta: ¿estamos preparados? ¿El pueblo de Dios está preparado para acercarse a la palabra de Dios? Dicho de otra manera, ¿entendemos lo que leemos? Es una pregunta que le hizo Felipe, el diácono, al eunuco de Candace, de la reina Candace, que iba leyendo en su carruaje al profeta Isaías, y el diácono le preguntó: ¿le entiendes lo que lees? Y el otro dijo: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? He aquí una realidad. ¿Cómo vamos a entender la palabra de Dios si no la estudiamos, si no nos acercamos a ella con ánimo de conocer? Hay una realidad, y es que estoy hablando de una época que va al menos desde mi niñez hasta hoy. Y esta realidad es que en aquella época, y hoy también, había una catequesis para niños, pero que en la mayoría de los casos, por desgracia, terminan la primera comunión y se acabó la catequesis. La mayor parte de los cristianos no son conscientes de que tienen que seguir conociendo la palabra de Dios y enfocando su vida a la luz de la palabra de Dios para poder madurar su fe y llegar a ser cristianos de verdad. Pero ¿cómo conocerla si no se acude a una formación, yo diría que permanente, de la fe? Se han hecho y se hacen, se siguen haciendo en muchos sitios intentos, pero la verdad es que la respuesta de nuestro pueblo cristiano en general es muy pobre, es muy pobre. En una parroquia donde haya 5.000, 6.000 habitantes y se hace un llamamiento para catequesis de adultos, se consideran los sacerdotes con suerte si responden 10 o 12. Pero esta es la realidad. La mayor parte de los cristianos no son conscientes de que su formación en la fe es muy deficiente, muy deficiente. Y esto es muy preocupante. ¿Por qué? Pues en primer lugar por los resultados para la misma fe de las personas. Una fe que no ha madurado, que no ha seguido un proceso de encuentro con el Señor, pues es una fe que no va a ser viva, no va a servirle a la persona. Si no ha aprendido a enfocar los problemas de su vida a la luz de la palabra de Dios, no lo va a hacer nunca. Y evidentemente con lo que se enseña a los niños, que es un primer acercamiento y muy leve, no sirve para cuando llega uno a los 15, 16, 17 años y empieza a enfrentarse con problemas serios en su vida, no digamos nada ya, 18, 20, situaciones de estudios, por ejemplo en la universidad hoy. Por desgracia, la mayor parte de las universidades, el clima que hay hoy es de no solamente indiferencia ante el hecho religioso, es que incluso hay un ateísmo combativo. Están tratando de convertir al ateísmo a mucha gente, desde profesores hasta la mayoría del alumnado. Y el choque que reciben la mayoría de esos niños, cuando eran niños, que han recibido una pequeña formación en la fe, pero que no han recibido nada más, en cuanto les dicen 3 o 4 cosas que les parece que tienen razón, adiós la fe. Y la situación que estamos viviendo es y ha sido resultado, entre otras cosas, de esta formación, o mejor dicho, déficit de formación en la fe y en la palabra de Dios. Hace un par de semanas o 3, no me acuerdo exactamente, un escritor de fama en un semanal
escribía un artículo en el que, no recuerdo los términos exactos, pero se mofaba, se reía, se burlaba del Dios de Israel, al que presentaba, no me acuerdo los calificativos, pero algo así como ridículo, absurdo. No sé qué formación bíblica tendrá esta persona. Yo deduzco que por lo que dice, ninguna. Porque quien se ha acercado con respeto a un libro venerado por generaciones y generaciones de creyentes, el libro que más se ha traducido a todos los idiomas del mundo, el libro más vendido del mundo, quien se acerca con al menos un mínimo de curiosidad y respeto, si lo estudia, si lee la cantidad, bueno, evidentemente no va a poderlo leer, pero si conoce al menos la cantidad inmensa de estudios que hay, desde las lenguas en que fueron escritos, tratando de descubrir el significado de cada palabra, hasta las costumbres de las distintas épocas, porque no olvidemos que la Sagrada Escritura ha sido escrita a lo largo de como mínimo 1 milenio. Y en todo ese tiempo ha habido distintas culturas, distintos ambientes donde se ha producido la revelación de Dios y por lo tanto hay que acercarse a cada época y a cada cultura de una manera determinada. En fin, no se trata de tratar ahora de arreglar las lagunas que hay normalmente, tan solo quisiera hacer conscientes de que necesitamos esa formación en la fe y que siempre es tiempo para acudir a unos círculos de estudio de la palabra de Dios, de acercamiento. Es absolutamente necesario y descubrir, por ejemplo, una cosa que si este autor hubiera sabido, hubiera tenido en cuenta, a lo mejor no había dicho las cosas que decía, y es que la revelación tiene un sentido progresivo, es decir, Dios nos revela desde el primer momento de manera total y absoluta. Hay un progreso evidente en la revelación de Dios, de tal manera que cada vez se va haciendo más claro su mensaje, su persona, hasta que esta claridad es absoluta cuando llega Jesús, el Hijo de Dios. De tal manera que solamente en Jesús podemos entender la línea que recorre todo el Antiguo Testamento. Y solamente desde Jesús podemos ir entendiendo el sentido de las profecías, por ejemplo, etcétera. Solamente en Él, y que en Él encuentran la plenitud de la revelación. Dicho de otra manera, no podemos, para tratar de conocer cómo es Dios, mirar solo las páginas del Antiguo Testamento. Y eso, que incluso en esas páginas del Antiguo Testamento no son siempre iguales. Es decir, ahí van apareciendo distintos aspectos del rostro de Dios, distintas formas de ver su actuación, pero hay cosas que, por ejemplo, son constantes. La misericordia de Dios es algo que es percibido desde el primer momento y hasta el final. Y una misericordia que evidentemente Cristo rubrica con su actitud y con sus palabras. El retrato que nos hace de Dios con la imagen del Padre, del Hijo pródigo, es evidentemente incontestable. ¿Hasta qué punto llega la misericordia de Dios? Más aún si nos damos cuenta de que solo conoceremos cómo es Dios mirando a Cristo crucificado. Cristo crucificado y resucitado. Solamente ahí entenderemos o nos podremos acercar a cómo es el Dios auténtico. Solamente ahí podremos entender el rostro de Dios. Pero todo esto, insisto, necesita un acercamiento, ir viendo cómo ha sido esa revelación progresiva de Dios desde estas tradiciones como la que hoy escuchábamos, de Abraham y Sara, de las alianzas que Dios hace, primero con Noé, y que pone como signo el arco iris, signo de la alianza. Hoy la alianza la renueva con Abraham y le añade que en su hijo, ese hijo que va a tener de manera extraordinaria, porque por naturaleza no era posible, ese hijo va a ser el depositario de las bendiciones y de la alianza de Dios. ¿Cuál es la cláusula que le impone? Una sola: la circuncisión de los varones. Si eso fuera definitivo,
tendríamos que pensar hoy, pues hoy tendríamos que seguir realizando la circuncisión a todos los varones. Pero es que eso no era definitivo, eso era un paso, nada más. Cristo va a establecer otra manera de entrar en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Es el sacramento del bautismo. Y es un sacramento que además ya no ingresa solo a los varones en la iglesia, sino los hombres y las mujeres. Todos indistintamente recibimos el bautismo, todos, porque Cristo ciertamente ha hecho, como dirá San Pablo en una de sus cartas, que ya no hay hombre ni mujer, judío o gentil, ricos o pobres, ante Dios y ante el don que nos ofrece de su salvación, todos somos iguales. Por eso, mirar a Cristo es poder descubrir cómo es en realidad ese Dios que quedaría en la oscuridad y en la ignorancia si no lo completamos con el rostro de Cristo. Hoy su misericordia la vemos reflejada en este hecho del leproso que se acerca a él y sencillamente le dice: si quieres, puedes limpiarme. Incluso en los relatos del Evangelio también tenemos que saber entrar a entenderlos y descubrir que no han sido escritos todos de una tacada, descubrir cómo a veces esas incongruencias que hay entre unos y otros, o incluso dentro de un mismo pasaje, pues se deben a cosas tan normales y tan naturales como que no han pretendido hacer una historia en el sentido que hoy se entiende de Jesús, sino resaltar una serie de hechos que nos muestran cómo es Jesucristo, cómo es el Hijo de Dios. Por ejemplo, comenzaba hoy el relato: al bajar Jesús del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso. Si esto hubiera ocurrido así tal cual, sin solución de continuidad, la gente, cuando se hubiera acercado el leproso, habría huido despavorida, porque los leprosos no podían acercarse al resto de los demás, lo tenían prohibido. Es más, seguramente no se hubiera atrevido. Por lo tanto, entre ese que bajó del monte y lo siguió mucha gente y el encuentro con el leproso, tuvo necesariamente que ocurrir un tiempo en el que la gente ya se dispersó y Jesús se quedó solo, quizá con los discípulos, nada más. Y entonces sí. Pues que evidentemente en los evangelios, en los relatos evangélicos, se omiten muchas cosas, se dan por supuestas otras. Aparte de eso, pues a veces armonizan los relatos con otros. Todas esas cosas que se pueden estudiar y que se deben conocer, aunque no todo el mundo tiene por qué ser especialista, evidentemente, pero al menos acercarse un poco al conocimiento de la palabra de Dios para que la podamos gustar, la podamos entender, la podamos aplicar a nuestra vida y la podamos vivir. Pues eso, ojalá surja en nosotros el deseo de acercarnos más a la palabra de Dios, sin la cual no podremos vivir profundamente nuestra fe.